Buenas a todos. A ver, vamos a hacer un tipo de problemas que incluye la dinámica, o sea, el estudio de los movimientos con fuerzas y demás, y lo que hemos visto de la fuerza de la ley de Hooke y movimiento armónico simple, bueno, un poco cosas del año pasado y de este año, ¿vale? Entonces, este sería un problema típico de un muelle o resorte o la palabra que quieran utilizar en el problema colgado del techo, ¿vale? Entonces vamos a ver. Un muelle se alarga I metros, estamos en el eje vertical, así que utilizamos la letra I, cuando se cuelga de él un objeto de masa m. A continuación, se estira el muelle una cantidad I' más y se le deja oscilar libremente. Determina el periodo y la frecuencia angular del movimiento. Calcula la ecuación del movimiento armónico simple resultante. Vale, vamos a ver. ¿Qué nos están planteando aquí? Aquí nos están planteando que hay un techo, ¿vale? Y yo tengo, bueno, vamos a verlo así. Hay un techo y yo tengo un muelle con una masa. Entonces, ese muelle lo cuelgo del techo y cuelgo la masa. La coloco, la dejo así y la suelto. ¿Qué va a suceder? Pues que la fuerza de la gravedad va a hacer que el muelle se estire un poquito. Eso que se estira un poquito es lo que aquí llamamos I, ¿vale? Y entonces, lo siguiente, lo que pasa de la situación A a la situación B, es que esa I que se ha estirado, la estiro un poco más, ¿vale? Esta I, la I inicial, está en equilibrio, ahí no se mueve, sencillamente la masa se estiró, el muelle se estira un poquito porque tiene la masa colgando, se queda ahí en el equilibrio. Después de eso, cojo la masa, la estiro un poquito más y suelto. ¿Qué va a hacer la masa? Pues va a empezar un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? El muelle lo hemos estirado, la misma longitud que lo hemos estirado será la que se encoja y así un movimiento armónico simple que si no hay pérdidas por ninguna parte, es un caso ideal, pues continuará así hasta el infinito, ¿vale? Entonces, viendo esto, vamos a ver cómo sacamos lo que nos piden. El periodo, la frecuencia angular del movimiento, de ese movimiento armónico simple que habrá después, y la ecuación del movimiento armónico simple resultante. Cuando nos piden la ecuación del movimiento, pues es la posición. Vale, ya sabéis que en el movimiento armónico simple, pues una vez tenemos la posición, sacar la velocidad y la aceleración, pues es una cosa muy sencilla. Vale, pues vamos a empezar. A ver, nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que esto es un muelle y vimos la otra vez ya la ley de Hooke, ¿verdad que sí? Que la fuerza es menos la constante elástica del muelle por la elongación. La elongación le poníamos X, como ahora estamos trabajando en el eje vertical, pues vamos a ponerle Y, y esto es un vector también. Ya sabéis que este menos es un menos porque es el sentido contrario a la elongación, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí, en la situación inicial, en la situación de equilibrio, en la situación en la que la masa está colgando, ha estirado un poquito el muelle, ¿vale? Pues el sumatorio de las fuerzas que están todas en el eje Y, ¿vale? Será, pues por un lado tenemos el peso y por otro lado tenemos esa fuerza que llamamos fuerza elástica, ¿vale? La fuerza elástica es la fuerza del muelle que se opone a las fuerzas externas, en este caso de fuerza externa hacia el peso, ¿vale? Y esta fuerza elástica sube, pues va en el sentido positivo, en el sentido hacia arriba. Entonces, ¿qué fuerzas hay en el eje Y? Pues tenemos la fuerza elástica y el peso. ¿Y cuánto suman estas dos fuerzas? Pues tienen que sumar 0. Porque si estamos en el equilibrio, no está oscilando de momento, sencillamente, como os decía antes, la masa está colgando, el muelle se ha estirado, pero está todo quietecito, ¿vale? Entonces, si no hay movimiento, no hay aceleración, ¿vale? El sumatorio de fuerzas es 0. Vale, entonces ahora vamos a tener en cuenta, lo hemos puesto así como vectores, ahora vamos a tener en cuenta los signos. La fuerza elástica, ¿para dónde apunta? Para arriba. Así que ya sabemos que en el eje Y va a tener signo positivo y el peso, ¿para dónde apunta? Para abajo. Pues en el eje Y, signo negativo, ¿vale? Entonces la fuerza elástica, que es K por la elongación, apunta hacia arriba, tendrá signo positivo, más el peso que apunta hacia abajo, peso, masa por gravedad, signo negativo,
todo ello en J por ser así un poquillo pedantes, y esto es igual a 0. Esto ya lo puedo ignorar. Y trabajo con valores absolutos. Entonces K por I es igual a masa por gravedad, ¿vale? Y voy a ver que K, la constante elástica, pues la podría medir midiendo la masa, la gravedad y esta elongación I, ¿vale? Esto es un dato. Entonces, ya tengo K, ¿vale? ¿Por qué necesito K? Vamos a ver. Vimos en el tema de movimiento armónico simple que había una relación, ¿vale? Para los muelles, y en el... me estoy pensando que no sé si ya no me acuerdo. La cosa es que el periodo en el movimiento armónico simple hay una formulita, que es una definición, sí que la vimos, que es la raíz cuadrada de masa partido K. Bueno, si no lo vimos me lo comentáis por el foro, por correo, y ya deduciremos esta formulita, ¿vale? Pero yo creo que sí que la vimos. De todas formas está en el libro. Vale, entonces el periodo en movimiento armónico simple, recordad que un movimiento armónico simple siempre viene efectuado porque es un muelle que estiramos, una goma, bueno, un muelle, porque el muelle no solo se opone a que lo alarguen, sino que también se opone a que lo compriman, así que eso empezaría a hacer así, tin, 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 ¿vale? Y si es el caso de un muelle, pues depende de esta K con esta relación. Así que una vez que tengo K, ya es muy fácil sacar el periodo de la oscilación. Entonces, el periodo de la oscilación pues será 2pi por la masa que está colgando, y entonces partido pues lo que hemos sacado, que era el valor de K. Masa por gravedad partido I, ¿vale? El periodo 2pi, producto de extremos entre producto de medios, pues será masa por I partido masa por G, masa con masa se van. Entonces el periodo queda 2pi raíz cuadrada de I partido la aceleración de la gravedad G. ¿Qué es importante en este resultado? No depende de la masa, fijaos, no depende ni del muelle, y no depende de cuánto lo haya estirado yo para el movimiento inicial. El periodo de un muelle colgando del techo, del periodo de oscilación, del movimiento armónico simple después, de lo único que depende es de la elongación inicial, ¿vale? Y de la aceleración de la gravedad. No depende de nada más. Así que, ¿esto qué nos indica? Que da igual, si yo lo estiro, bueno, entre otras cosas, que da igual, si yo pongo una masa pequeña, una masa gigantesca, un elefante o un gatito, o si yo lo estiro poco o mucho, es decir, si yo inicio el movimiento estirando un poquito, ¿vale? Y suelto, tendrá una oscilación con unas que tardará un tiempo en hacer esa oscilación. Si yo lo estiro más y lo suelto, tardará lo mismo en hacer esa oscilación, aunque tenga que ir con más recorrido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo estiro más, la oscilación será más rápida, o sea, la velocidad instantánea será más rápida que en el caso de que yo lo estire un poquito solamente. ¿Vale? Eso es lo que podemos deducir de aquí. Esta formulita del periodo, que solo depende de la elongación cuando lo colgamos del techo y la aceleración de la gravedad. Entonces, de T, sabemos de hace tiempo que la relación entre la frecuencia angular y el periodo es que la frecuencia angular es 2pi partido el periodo. Así que lo único que tengo que hacer es... A ver, voy a mover esto para que te lo medie así, que se ve mejor. Lo único que tengo que hacer es sustituir el periodo por lo que me ha dado antes. Entonces la frecuencia angular es 2pi partido 2pi raíz cuadrada de I partido G. Entonces esto se va con esto, queda raíz cuadrada de G partido I. Es decir, la frecuencia angular, lo mismo que el periodo, es evidente, no va a depender ni de la masa, ni de la elongación, ni de lo que estire yo el muelle para iniciar el proceso, el movimiento, ni nada de eso. Solamente va a depender de la aceleración de la gravedad, la aceleración de lo que se había sometido, y de la elongación esa inicial de que se estira el muelle por culpa de la gravedad, ¿vale? Y luego lo último que nos pedían era calcular la ecuación del movimiento. Recordad que esto es un movimiento armónico simple, y en el movimiento armónico simple, como estamos en el eje vertical, será I. La formulita era A seno de omega t más phi sub 0. Vale. Vamos a pensar un momento. Omega ya lo tenemos. A
ya lo tenemos. Pero es que tenemos que darnos cuenta de qué dato era. A, si aquí, cuando estaba la masa, cuando estaba en equilibrio, ha empezado el movimiento armónico simple, porque yo lo he separado un poquito, ese poquito que lo he separado es la amplitud del movimiento, ¿vale? Entonces, A, ya es un dato que ya tenemos, la amplitud es I', omega ya lo tengo, que es raíz cuadrada de G partido I, y phi sub 0. Vamos a ver. Si lo que he tenido que hacer es estirar hacia abajo para que empiece el movimiento, pues entonces estaré en el movimiento I, es en el eje vertical, es aquí, en esta oscilación. Y entonces he estirado un poco, he soltado y la velocidad inicial, o sea, va a arrancar con una velocidad positiva hacia arriba. Así que estamos aquí, ¿vale? Phi inicial es 3 pi medios. Así que ya lo tengo todo. La posición en función del tiempo es I', lo que le hemos estirado, seno de raíz cuadrada de G partido I por T más 3 pi medios, ¿vale? Muy bien. Esto sería un problema bastante típico, ¿vale? Dentro de los muelles habéis visto cómo se relaciona la fuerza de la ley de Hooke con el movimiento armónico simple y un poquito problemas de este estilo. Sería lo que nos pueden preguntar. Muy bien, chicos, espero haber sido de ayuda.